Bien, iglesia, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias la carta a los Romanos. Recuerde que estamos en la carta a los Romanos y vamos a ver el capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Romanos, capítulo 3, versículos del 21 en adelante. Vamos a leer todo lo que resta del capítulo. No sé hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ver ahora el regalo de Dios, el gran regalo de Dios. A veces, cuando nos han dañado, realmente nos es bien difícil perdonar, principalmente cuando nos ha dolido lo que nos han hecho y la persona que nos lo ha hecho, ¿verdad? Cuando la persona no nos importa, pues eso, no importa, ¿verdad? Sí, está bueno, ahí que te queda, ¿verdad? Pero cuando ha sido alguien que nosotros amamos, cuesta. Nuestro orgullo, el corazón, tantas cosas pues que nos cuesta perdonar. Y a veces vemos a otras personas perdonar. Que inclusive la otra vez estaba viendo en un video que un padre pues perdonó y oró por la persona que había asesinado a su hijo. Yo no sé cómo puede hacer eso, pues yo no me explico cómo puede hacer eso. Sin embargo, Dios le dio la fuerza para poder hacerlo, ¿verdad? Y así muchas veces nos damos cuenta que perdonar, conceder ese perdón, y no solamente de un hecho grande, sino que después de muchos hechos violentos contra la integridad de una persona, es difícil perdonar. Y entonces vamos a ver ahora cómo es que Dios nos dio ese regalo. Cómo es que Dios ha perdonado ese lluvia de pecados desde Adán hasta la fecha. Solo cuente usted los pecados que usted, no piense en nadie más, que usted ha cometido esta semana. Piense todas las cosas que usted dijo que no debió decir, las cosas que hizo que no debió hacer, tantas cosas. Eso solo es usted. Ahora imagínese el pecado de todo el mundo. ¿Cómo Dios, siendo Dios, y a veces nosotros tenemos que perdonar, pues no nos queda de otra, ¿no? Pero Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, con quien quiera y como Él quiera. Y sin embargo, nos ha perdonado. Y ahora vamos a ver cómo es que Él ha podido hacer eso. ¿Lo tenemos ahí? Romanos capítulo 3, versículos del 21 en adelante, y leamos la palabra con mucha atención, por favor, y mucha referencia. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto que dice ahí, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Repita eso, por favor. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh buen Dios y Padre nuestro, nos ponemos en este momento en tus manos, Señor, sabiendo que es un tema difícil, Padre. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre ahora. No me atrevería a tocar este punto, Señor, mucho menos este punto, Padre, si no supiera que tu Santo Espíritu nos va a ministrar ahora. Confiamos en su presencia y confiamos en su manifestación ahora, ayudándonos a comprender, Señor, cómo es que tú, Señor, siendo el Dios Todopoderoso, el Santo,
¿cómo es que has podido perdonar a un pueblo rebelde y pecador? Gracias, Padre, gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que no sé si alguna vez se le ha acercado a alguien y le ha dicho, o ha visto en películas que se han hecho: bueno, te traigo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál usted usualmente pide que le den? La mala, ¿verdad? Para que después sobarnos con la buena, digamos así, ¿verdad? Pues eso justamente es lo que hizo el apóstol Pablo. A partir del capítulo 3, del versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo comienza a darnos la buena noticia. Pero una buena noticia no tiene mucho valor si no se confronta con la mala noticia. ¿Por qué? Porque la mala noticia, o mejor dicho, la buena noticia sirve para contrarrestar la mala, ¿verdad? No tendría sentido si yo les dijera sobre que Dios nos da la salvación si no entendiéramos que hay condenación, que si no entendiéramos que existe el infierno y que está esperando el infierno a todos aquellos infieles, a todos aquellos que no han creído, a todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Entonces necesitamos conocer lo malo para verdaderamente valorar lo bueno, y muchas veces nos pasa así, ¿verdad? A veces tenemos la familia a la par o amigos o qué sé yo, cosas buenas que tenemos, y de repente las perdemos por alguna circunstancia, y entonces cuando vemos la ausencia de aquel ser querido que se fue, que partió, que se fue a vivir o a estudiar a otro lugar, entonces cuando usted ve la cama vacía, el cuarto solo, entonces usted puede valorar la presencia de sus hijos o la presencia de esa persona cuando vivía o cuando estaba en ese lugar, que después su ausencia. Pues el apóstol Pablo en los primeros capítulos, en los primeros dos capítulos y comenzando el tercer capítulo también, el apóstol nos expuso, y eso vimos el viernes pasado, el antepasado, sobre la maldad del hombre, y nos enseñó el apóstol que el hombre está bajo pecado, bajo la condenación del pecado, y dijimos que es bajo la condenación del pecado, quiere decir sin salida, no tenemos manera de salir de allí. El Señor Jesucristo dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, allá en Romanos 8:38 creo que es. Entonces, el que hace pecado, y note esto, cómo es, aquí se combinan dos cosas: el engaño del corazón, porque usted se recuerda que nuestro corazón, aunque usted lo ama tanto y en las redes sociales le dice sigue tu corazón, la Biblia dice que no siga su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías, y además perverso. No, mi corazón no es perverso. ¿Cuántas veces el corazón nos ha hecho perder buenas cosas? ¿Cuántas veces hemos comenzado a estudiar y después hemos dicho, no, mejor ya no, porque nuestro corazón nos engaña? Nos hace tomar compromisos con personas que deberíamos ver de lejos, y las hemos amado o hemos tomado compromiso porque nuestro corazón se ha dejado llevar por las emociones. Entonces, amados hermanos, cuando alguien dice yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero pecar, yo quiero estar con el fulano, o yo quiero estar con la fulana, yo quiero estar en la fiesta, yo quiero drogarme, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Realmente nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, pero el pecado es, oiga esto por favor y ponga atención a esto, es tan pecaminoso que Él es el rey de todos aquellos que no han sido renovados por Cristo, y hace, oiga esto, hace no solamente que hagamos su voluntad, sino que nos hace pensar que su voluntad es buena, y vemos nosotros mejor el pecado que la voluntad de Dios, de tal manera que el pecador peca y cree que hace su voluntad,
pero está haciendo la voluntad del pecado. Por eso es que la Biblia le llama, el apóstol Pablo le llama al pecado el engaño del pecado, porque no entendemos nosotros, sino que nos dejamos llevar por nuestras pasiones carnales, cuando en verdad lo que estamos haciendo es contra nosotros. Creemos que somos libres, y un poquito de eso vamos a hablar el día domingo. Creemos que somos libres cuando en verdad lo que somos esclavos. Y fíjense que el esclavo sabe que es esclavo, pero el pecador no sabe que es esclavo. Imagínese a alguien que ha sido tomado por la ira, que su corazón está airado por completo. Sabe que se puede meter en problemas, pero ya no puede pensar, porque está lleno de ira. El que está lleno de amargura, el que está lleno de enojo, el que está lleno de todas estas cosas, amados, no puede ver las cosas si no es a través del filtro de sus emociones. No sé si me doy a entender. Le digo, el que está enojado, por más que usted le diga lo que sea, no siente, no tiene el gozo. El que está amargado, por más cosa buena que usted le ponga enfrente, no tiene el gozo. Y entonces el pecado nos engaña de tal manera que pensamos nosotros que somos libres al pecar, cuando Él mismo nos ha engañado para que cedamos a sus deseos, a sus órdenes. Cuando venimos nosotros a Cristo, Cristo nos libera, oiga bien, nos libera y nos da a nosotros el conocimiento de Él, rompe el yugo del pecado. Dice la Biblia que el yugo es roto por la unción del Espíritu Santo, rompe ese yugo y nos da a nosotros el dominio propio para poder nosotros controlarnos y poder ver las cosas desde diferente perspectiva, y vemos al pecado como verdaderamente es, porque vemos el pecado desde la perspectiva del mal que nos ocasiona, y vemos al pecado también de la perspectiva cómo ocasiona el mal a otros y cómo ofende a Dios. Entonces, amados hermanos, allí nosotros podemos, oiga y ponga atención a esto, nosotros podemos, con Cristo se quita el velo de la potencia o de la influencia del pecado. Y no es que no volvemos a pecar, ¿cómo no? Pero ya lo hace usted consciente. El cristiano, por ejemplo, yo tenía ese problema, yo antes era bastante mal hablado, y entonces vine al Señor y comencé yo a pedirle al Señor que limara mi lengua, que filtrara mi lengua, que me diera control. Y poco a poco lo fui logrando, poco a poco. Pero yo me he dado cuenta que cuando me enojo y estoy enojado de verdad, yo voy al baúl de los recuerdos y ahí nomás está, y saco 2 que 3 palabras, y entonces ahí mis hijos ¡pum!, me vuelven a ver inmediatamente y yo me siento avergonzado. Yo sabía que esas palabras, porque yo debo ser ejemplo de ellos, si yo las digo, yo estoy dando mal ejemplo y sé eso, pero el enojo me hace de repente, no es que estoy diciendo malas palabras todo el tiempo, ya de vez en cuando, como dice un tirito, se le va a cualquiera, de repente ¡pah!, una mala palabra y ¡fum!, me vuelven a ver. Y yo siento que hasta Fender, mi perrito, me vuelve a ver qué le pasó, ¿verdad? Y entonces me siento avergonzado, porque el pecado lo que causa es vergüenza. Entonces, amados, si nosotros y el pecado, oiga esto, no solamente que nos causa vergüenza, no solamente que nos causa dolor, sino que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente se refiere a la muerte física que este cuerpo va a tener, sino que se refiere a la condenación eterna, de donde no hay salida. Una vez muerto alguien sin Cristo, no importan misas, no importan oraciones, no importa lo que se haga, esa persona no tiene más esperanza y va a la condenación eterna. Y esto es tan tremendo que van a pasar 100 años y él va a estar sufriendo, van a pasar 1000 años y él va a estar sufriendo, van a pasar 100,000 años y esta persona va a estar sumida en el infierno sufriendo, porque en vida no pudo él escuchar la voz de su Salvador que lo llamaba. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No, ignoramos a Dios. Entonces el apóstol Pablo en los primeros 2 capítulos habla primero del gentil, el gentil depravado, ¿verdad? Entonces
obvio, dice que él no tomó en cuenta a Dios, entonces Dios lo entregó a todas sus pasiones y por eso vemos que el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Esto no va a mejorar, hermanos. Oiga bien, esto no va a mejorar. Y yo recuerdo que en mi tiempo pues decían, América será para Cristo, El Salvador para Cristo. No, brother, es persona a persona. Persona a persona, uno a uno, vamos llegando a Cristo y vamos llevando el evangelio a la casa. Entonces, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que al renunciar a la voz de Dios, al no hacer caso a la voz de Dios, Dios los entregó a nuestro corazón lleno de pasiones pecaminosas y el hombre se fue cada vez más profundo y más profundo. También le habla al moralista, aquella que es buena persona, pero la Biblia nos enseña que no hay ni uno solo bueno. De tal manera que la persona que se ve buena gente, bien portado, con buenas costumbres, el hombre súper moral, cuando está solo, siempre yerra, siempre hay pecaminosidad dentro de él, siempre hay algo sucio en el corazón de los hombres. Y luego ataca al judío que a pesar de tener la ley, también tiene un corazón corrompido. Entonces dice la Escritura, vea el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley. Oiga esto, la intención de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aún aquellos que quieren cumplir la ley, la Biblia les enseña, allí no vas a encontrar salvación. Y no es que la ley sea mala, es que nosotros somos malos. La ley, si la pudiésemos cumplir 100%, sería buena para nosotros, sería perfecta y sería, mejor dicho, sería efectiva para nosotros. Pero no la cumplimos, brother. No la cumplimos. Si usted quiere, piense en el mandamiento. El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Un poquito. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo dijo que el segundo, porque le añadió otro, es igual. ¿Qué dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a amar a Dios, no vas a amar al prójimo más que a Dios. No, a Dios lo tienes arriba. Pero a tu prójimo lo amas como te amas tú. Vaya, no hablemos de más mandamientos. Quedémonos con esos dos. ¿Cómo nos va? Nadie ama perfectamente a Dios. Y ya no se diga el prójimo. Y cuando el prójimo tiene nombre, es más difícil todavía. Porque ustedes dicen, bueno, Señor, bendice a todos los seres humanos. Pero el ser humano que vive a la par suya, que arma unos bacanales todos los sábados y que lo ultraja y que le quita el parqueo y que se ha peleado con usted, a ese cuando ya tiene nombre el prójimo, entonces hay un problema. Ya no es tan fácil. Entonces usted se da cuenta que no hay ni una sola persona que pueda librarse con la ley. Pero sí, a través de la ley sabemos que estamos haciendo mal. Y entonces, como no hay salida, dice la Biblia, que Dios hizo las cosas así y puso la ley por sobre todos para que toda boca se cierre. Dice, exactamente dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay salida. No hay salida. El que nos va a juzgar es el único que nos puede salvar. Y la Biblia dice en el Salmo 7 que Dios está airado con el pecador todos los días. Imagínese usted, no sé, su cónyuge, su papá o quien sea, está enojado con usted, pero enojadísimo porque usted le faltó. Y resulta que tiene que ir a pedirle un favor. ¿Cómo se siente? Su papá está enojado, enojadísimo, y usted tiene que ir a pedirle dinero, tiene que pedirle un favor. Y así dice la Biblia que está Dios, enojado porque el hombre, ponga atención a esto, lo ha ofendido casi desde su existencia. Y esa capacidad de ofender a Dios, nosotros se la hemos trasladado a nuestros hijos. Y nuestros padres nos la trasladaron a nosotros. Entonces Dios está
lleno de ofensa, brother. Y Dios es santo. Y la Biblia dice, no solamente dice que es santo, sino que dice que es 3 veces santo. Nosotros decimos santísimo, pero los hebreos no dicen santísimo, sino que ellos repiten la palabra santo, santo, santo. Nosotros decimos santísimo. Entonces toda santidad viene de Dios. Es a ese Dios que nosotros hemos ofendido. Y todo el que ha ofendido a Dios, oiga bien, siendo Dios un juez justo, un juez infalible, todopoderoso, sabio como nadie, tiene él que dejar caer su ira para que todo pecado cometido sobre la faz de la tierra tenga su pago. Ese es nuestro Dios. No, ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor. ¿Has escuchado eso? Y Dios me ama incondicionalmente. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Dios me ama incondicionalmente. ¿Qué piensa usted? ¿Y para qué tiene el infierno si Dios lo ama incondicionalmente? 1, 2. ¿Por qué si lo ama incondicionalmente, nomás usted le entrega su corazón, lo hace nacer de nuevo? Si alguien que es amado incondicionalmente necesita cambiar algo, no, porque así lo aman, ¿sí o no? ¿Por qué nos cambia? ¿Por qué nos transforma? ¿Por qué nos hace a su manera? Dice la Escritura que el Espíritu Santo lo que está haciendo es reproduciendo el Espíritu de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, porque la única persona que a Dios le agrada incondicionalmente se llama Jesucristo. El Señor Dios lo dijo: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De nadie más lo dijo, brother. Así es que no se ande creyendo eso, que Dios lo ama incondicionalmente y que no tiene nada que cambiar. Al infierno va a ir a parar, brother. Entonces, esa es la mala noticia. Ahora quiero darle la buena. Versículo 21. Mire, después de todo eso, después de sentir ese azufre, ¿verdad? Que casi que llegamos allá. Dice el versículo 21. Pero ahora, oiga esto, aparte de la ley, porque por medio de la ley solo conocemos que es pecado y vamos directo a la condenación. Aparte de ese sistema, se ha manifestado, oiga esto, la justicia de Dios. La justicia, mis queridos hermanos, es el bien que hace dar a cada uno según le corresponde. ¿Qué le pasaría a usted si Dios decide en este momento darle a usted lo que a usted le corresponde? ¿Alguien podría salir bien librado? Le aseguro que no. No. Por eso es que Dios ahora nos va a manifestar la justicia que Él tiene para que de alguna manera, no todos, pero algunos de alguna manera alcancen esta justicia. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, oiga bien, la justicia de Dios. O sea, como es Dios el ofendido, es Dios el juez, es Dios quien nos tiene que salvar, es Dios quien nos tiene que dar su propia justicia. Entonces dice, testificada por la ley y por los profetas, aunque aquí dice que esa parte de la ley no es fuera de la voluntad de Dios, siempre ha sido así, de tal manera que Abraham, dice la Escritura, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia en base a esto. No porque Abraham fuera, no, en base a esto. ¿Sabía usted que los judíos pensaban que Abraham fue perfecto en todo lo que hizo? Entonces, cuando uno lee el Génesis, se da cuenta que Abraham una vez llegó a un lugar donde él tuvo miedo que le podían hacer algo, y ahí se dio cuenta que su esposa Sara le dijo: ay, me doy cuenta que eres hermosa. ¿Cree usted que ahí se va a dar cuenta? No, le dio miedo que se la podían quitar y lo iban a matar. Entonces, si te preguntan, di que soy tu hermano, para que me bendigan por tu nombre. Dicho y hecho, el rey la vio Sara. Mire, ya era una persona de 75 años, pero era hermosa. Y entonces el rey la vio y la mandó a traer. Y Abraham fue bendecido por Sara. Pero cuando vino el rey y quiso tomar a Sara, Dios le habló al rey: no toques esa mujer, le dijo. Y entonces vino el rey y habló con Abraham. Casi me haces pecar, le dijo. ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? Así es que le devolvió a Sara y lo bendijo todavía más. ¿Fue perfecto Abraham? ¿Qué pasa si hubieran hecho con ustedes, mis queridas hermanas, eso?
Saber si estuvieran los hermanos vivos ahorita, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nadie cumple la ley. Nadie, oiga bien, nadie tiene el testimonio como para presentarse delante del perfecto Dios Todopoderoso. Y después dice, oiga bien, dice testificada por la ley y por los profetas, versículo 22. La justicia ¿de quién? De Dios, no suya. Póngase eso en la mente, no suya. ¿La justicia de quién? De Dios por medio de la fe en Jesucristo. No había, y esta palabra le he dicho muchas veces, no había forma de que nosotros pudiésemos alcanzar esa justicia. Y después dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién es esa bendición? ¿Y cómo la iban a conseguir? Por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y fíjense que esto parece redundante, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él. O sea, es claridad. No es su fe. Es su fe en Jesucristo. No, yo tengo fe. ¿En qué, brother? Yo tengo fe en que todo va a salir bien. ¿Fe en quién? Yo tengo fe en mi capacidad. Ok, esa fe no te va a salvar. Puede que tengas razón y seas una persona hábil, pero esa fe no te pone a cuentas con Dios. Tu fe es ¿en quién? En Jesucristo. No hay forma de llegar al Padre. No me hable y no me mencione personas, no me hable de santos, no me hable de ninguna otra persona, porque la fe no es en otra persona que ha sido mejor que yo. Llámese santo, llámese la Virgen María, llámese quien sea. La Biblia es clara. La justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Todos los que creen. ¿Y ese Él quién es? Ok, entonces dice, porque no hay diferencia. Oiga, no hay diferencia. Aquí todos nos equivocamos, ¿sí o no? ¿O somos perfectos? De hecho, hay expresiones que dicen, nadie es perfecto, ¿sí? ¿O no? Lo que cuenta es la intención. ¿Cuántos hemos dicho eso? Solo los que no los bendijeron, ¿verdad? Yo te voy a ayudar y no le ayudaron. La intención es lo que cuesta. Sí, le dice uno, ¿verdad? Pero no lo que quería era ayuda. Entonces dice, oiga esto. Porque no hay diferencia. Cuando dice no hay diferencia, está hablando de algo en lo cual nos parecemos todos. No hay diferencia. ¿Por qué? ¿Qué tenemos todos nosotros en común? Mírese por favor. ¿Qué tenemos todos nosotros en común? Por cuanto todos pecaron. Y eso, oiga lo que dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué hizo ese pecado? Oiga esto. Y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. No, si Dios me entiende. Dios sabe cómo soy. Y todavía hay cristianos. Dios sabe que soy loco, pero que lo amo. No, Dios sabe que eres rebelde, mi hermano. Dios sabe que te amas. Si quieren, ciérrenme esa ventana, por favor. Dios sabe que te amas más a ti mismo que lo que amas a Dios. Dios sabe que prefieres hacer tu voluntad que hacer la voluntad de Dios. Dios sabe que el soporte que tienes de tu propia vida, lo que valoras tu propia vida, esta está cerrada, valoras tu propia vida más que tu relación con Dios. Dios sabe eso. Y por eso, amados hermanos, algunos de nosotros tenemos ese estilo de vida en el cual vivimos. Y por eso, amados hermanos, y por un montón de predicadores que lo que hacen es hacer más barato y fácil el evangelio, es que muchas personas consideran que son salvas y viven completamente como impíos y piensan que el día que mueran ausentes del cuerpo, ellos piensan presentes al Señor, pero no es así. El mismo Señor Jesucristo al final del capítulo 7 de Mateo, al final ¿cómo se llama? El Sermón del Monte, dice que en aquel día van a venir hombres a Él y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco.
¿Por qué? Porque han pretendido vivir algo que no era real en ellos. Porque su fe debía estar ¿en quién? En Jesucristo y no en sí mismo. La Biblia en ningún lugar usted va a encontrar que diga ten confianza en ti mismo, en ningún lugar. Confíe en Dios, confíe en Dios. Y si Dios está en usted, siga confiando en Dios. Pero no confíe en nadie más. Maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor dice, inclusive dice, cuídate de la que duerme a tu lado. No hay nadie que merezca confianza 100%. No hay nadie que merezca confianza más que su confianza en Dios. Y por eso es que dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos dice la gloria, pero lo que es presencia. Gloria quiere decir peso. Entonces están separados de la presencia de Dios y sin Dios no podemos llegar al cielo de Dios. Ese universo en el cual vivimos es el universo de Dios. Y por eso es que es la justicia de Dios la que usted debe buscar. Y repito, esa justicia de Dios solamente la tenemos a través de ¿qué? De la fe. ¿Fe en quién? Jesucristo. Ok. Pastor, pero ya todo eso lo sabíamos. Cuando esté allá afuera, oiga, por favor, cuando esté allá afuera y quiera hacer lo que a usted le da la gana, quiera responder tan fuertemente como le han hablado, cuando quiera agarrar algo que no es suyo, cuando quiera faltarle el respeto a alguien, cuando quiera violentar la voz de Dios, acuérdese que usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas y que su fe no es en estafar a alguien para tener dinero. Su fe es en Jesucristo. Y si su fe es en Jesucristo, usted va a hacer lo que Jesucristo haría. ¿Se comprende eso? Entonces dice, versículo 24, y aquí viene, mire esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga esto. Dios es, como le dije hace un momento, Dios es juez del universo. En nuestra tierra, bueno, y hoy es un caso súper sonado, ¿no? Una persona que ha sido juzgada y creímos todos que no, de la cárcel no iba a salir, porque se le atribuyen un montón de delitos, que tráfico de no sé qué, que violencia, que no sé qué, que prostitución, y uno dice, ese no va a salir, y han hecho videos públicos. Y dice, no, ese no lo van a liberar. De los tres delitos más graves que lo iban a hacer que pasara toda su vida en la cárcel, ya lo liberaron, ya se los quitaron. Y ahora lo más que puede pasar, lo más que podría pasar en la cárcel son 10 años, si acaso 10 años. Fuera Mario Chávez, ya tuviera 120 años en la cárcel. Fuera usted, no sé cuántos años, porque no tenemos la plata para pagar ese grupo de abogados. Entonces, ¿qué tipo de jueces son esos? ¿Justos? ¿Y sabe qué? No es tanto que el juez sea corrupto, que el tipo pudo pagar un buen despacho de abogados. Porque ahora, mire, ni la Constitución necesita cambiarse. Solo búsquese un buen abogado que le dé otro sentido. Y ya no se reforma nada. Solo se le da otra interpretación. Ya no se respeta la justicia. Sí la ley, pero no la justicia. ¿Y qué pasaría? Imagínense que en su casa alguien se metió a robar a su casa. Y estaban las cámaras y las cámaras grabaron al tipo. Y cuando salió uno de sus hijos estaba ahí, el tipo le pegó con no sé qué a su hijo y lo dejó desmayado y se llevó y barrió todo en su casa. Estaban las grabaciones. Pero resulta que, y lo agarran y lo meten preso. Pero era primo del juez. Y de repente dice, bueno, el juez lo ha encontrado culpable, sin embargo, en un acto de amor, lo voy a liberar. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted de ese juez? Cuando ve a su hijo con el gran chichón
y ve su televisor y sus cosas que ya no están, ¿qué diría usted? Ahora, ¿qué diría usted? Que Dios perdona sin más. Al que le hizo cosas a usted lo perdonó sin nada. Así sin nada, sin qué, ni para qué. Al cual usted hasta enojado le dijo, maldito, le dijo usted así, y así tronado, maldito. Y el juez lo suelta, porque le mostró su amor. ¿Qué diría usted? ¿Qué le diría usted a Dios? Es injusto. ¿Diría no? ¿Diría eso o no? Tengo un Dios que es injusto, diría usted. Pero sigamos leyendo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados, oiga esto, mire que dice, gratuitamente. Vamos a ver, aquí hay tres palabras. Primero, justificado gratuitamente y por su gracia. Justificado es una declaración legal que hace en un caso el juez, pero en este caso Dios, que alguien es no culpable. Entonces Dios nos vio al pecador. Es decir, cuando yo digo pecador, quiere decir que me vio a mí y a quién más vio. Ahí está. No se me haga el desentendido. Entonces dice siendo justificado. Quiere decir que a usted, a pesar de que somos pecadores, y unos hemos sido más pecadores que otros, amados, que nos han visto a nosotros predicar y a mí ya me han puesto, hoy ahora el sinvergüenza ya se le olvidó todo lo que hizo. No se me ha olvidado. Yo no soy un pecador que se olvida lo que ha hecho, pero soy una persona que ha sido perdonada. Entonces, dice, justificados, hecho justo, no soy justo, como usted tampoco es justo, pero usted ha sido hecho justo. Hay una declaración legal donde consta que usted con su nombre ha sido hecho justo. Y después dice, justificados gratuitamente. La palabra que se escribió ahí no es gratis, sino que sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ha sido justificado sin causa, sin merecerlo, sin que haya algo en usted por lo cual pueda usted ser hecho justo. Es decir, que si no fuera porque Dios dice que somos justos, ¿qué diría su hermano de usted? Solo las mamás dicen, y a veces, porque a veces no, mi hijo es inocente. Pero ¿qué diría el resto del mundo respecto de usted? Entonces, hemos sido justificados sin ninguna razón intrínseca a nosotros. Es decir, que no hay nada dentro de nosotros para que nos hayan declarado justos. Ponga atención a esto. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué dice ahí? Por su gracia, es decir, por el favor inmerecido de Dios. La actitud de Dios que ha tenido para perdonar. Oiga esto, sin que haya una razón en el perdonado. ¿Y por qué lo perdonás? Porque sí. Mirá, si es pecador, sí. Pero lo perdono. Y aquí nos van a explicar cómo es que Dios pudo hacer en nosotros esa bondad. Oiga esto, sin que Él salga manchado. Y Él sigue siendo, a pesar de que usted, hoy ponga atención a eso, solo eso es decir mucho, su nombre está inscrito en el libro de la vida, brother. Cualquierita le podría decir al Señor, Señor, eso es injusto, ¿cómo vas a poner el nombre de quien sea, de usted? Si yo sé que es un gran pícaro. Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo Dios para salvarnos a nosotros, darnos esa bondad y Él seguir siendo el Dios santo, justo, todopoderoso? Eso. Pero piense, por favor, esto no se le pudo haber ocurrido a un hombre. Sigamos leyendo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, oiga esto, mediante, hay otra palabra que vamos a explicar, mediante, ¿qué dice ahí?
La redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa rescate. Hay varias acepciones, pero vamos a pensar en una. Un grupo de hombres, de esclavos. Antes el ejército que perdía una guerra en los tiempos bíblicos eran tomados como esclavos y eran vendidos como esclavos. Y entonces usted llegaba al mercado de esclavos y escogía el que le gustara. Algunos ya tuvieran bastante tiempo en la tienda y no lo compraran, pero ahí estaban todos. La mayoría de los esclavos con su cabeza agachada. Porque no quieren estar ahí, porque ellos no eran esclavos, los hicieron esclavos. Usted no debió ser esclavo. Pero cuando caímos en el pecado desde el huerto en Edén, todas las generaciones nacemos esclavos del pecado con una naturaleza corrompida que nos trasladaron nuestros padres. Entonces dice la Biblia, dice, mediante la redención. ¿Sabe qué hace Dios? Es como que Dios entrara al mercado de esclavos donde usted estaba. Y el esclavo eran vendidos, es decir, contra un precio. Y la paga del pecado es muerte. En otras palabras, usted no tenía otro precio más que una vida. Y su vida, oiga esto, su vida no alcanzaba a pagar el precio. ¿Por qué? Porque si usted muriera y con su muerte usted paga el precio, después de muerte se va para el cielo. Pero no, después de muerto se va al infierno a seguir pagando. Quiere decir que su vida no alcanza a pagar porque estaba manchada. Porque cuando Adán pecó se manchó. Y entonces tenía que venir alguien como era Adán antes de pecar. No había nadie. Por eso es que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que tomar un cuerpo y ser perfecto para morir por nosotros y pagar el precio y rescatarnos. La palabra redención significa rescate, o en ese caso el pago por la libertad nuestra. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención usted la tiene en Cristo. No solo por Cristo, sino que aquí dice en Cristo. Y en implica lugar, implica un estado. Es una posición espiritual. No es una moneda que se pagó. Es una vida que se entregó por usted. Y no solo por usted, sino que en lugar suyo. A eso se refiere la palabra vicario. Por eso es que cuando el que está sentado allá en Roma no es el vicario de Cristo, porque él no está en lugar de Cristo. En lugar de Cristo, dice la Escritura, es el Paráclito, es el Espíritu Santo. Amén. Sé que es otro tema, solo para meterle un poquito de confusión. Entonces dice, oiga esto. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25. Aquí vamos, mire. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amados, el pecado trae sobre nosotros la ira de Dios. ¿Qué trae sobre nosotros? La ira de Dios. Imagínese cómo usted se afligía cuando sabía que su papá lo iba a venir a buscar enojado por usted. ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? ¿Ah? O quien sea, pues. ¿Ah? Y ahí viene mi papá. Mi papá a veces solamente me decía, ya vas a ver. Yo ya sabía. Al llegar a la casa, duro. Entonces yo salía, me bajaba del carro, salía corriendo. ¡Fum, fum, fum, fum! 4 pantalones más. Para que me doliera menos. ¿Ah? Entonces, aquí dice, oiga esto. A quien Dios puso como propiciación, es decir, para liberarnos, el precio para liberarnos de la ira. La propiciación, Dios hizo propicio el momento para el perdón. ¿Cómo? Quitando la ira de Dios. ¿Cómo? Pagando el precio. Es decir, su pecado, amados hermanos, no es que no se paga, no es que no lo va a pagar. Ya se pagó.
en Jesucristo. No hay pecado cometidos bajo el sol que no sea pagado. Si no son pagados por Cristo, los va a pagar usted en una eternidad en el infierno. Usted decida. Entonces dice, oiga esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense que nosotros hablamos de la sangre de Cristo. El apóstol Pedro habla de la sangre de Cristo como la preciosa sangre de Cristo. Hay mucha gente que toma la sangre de Cristo como que un utensilio de fe, ¿verdad? Y me cubro con la sangre de Cristo. Creo que todos hemos dicho lo mismo. Pero la sangre implica la muerte. No es la sangre, porque entonces hubiera sido, ¿cuánta sangre necesitas? ¿Un vaso, 2 vasos, una botella, qué, 1 litro? No, la sangre implicaba muerte. Y por eso es que él no podía solo sufrir, debía ¿qué? Morir. Entonces dice, oiga esto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga esto, para manifestar ¿el qué? Su justicia. O sea, él no podía salir manchado perdonándonos. Dios quería perdonarnos, pero no podía, porque si perdonaba al impío sin que se pagara la deuda, él quedaba como todos estos jueces injustos, corruptos. Y Dios es un juez justo. Entonces dice, amados hermanos, para manifestar su justicia, mire lo que dice, a causa de haber pasado por alto, oiga esto, en su paciencia los pecados pasados. O sea, no es que Dios ya se le olvidó. No es que Dios no va a actuar. Es que Dios perdonaba volviendo a ver sus ojos a la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento, el perdón venía viendo al futuro. En el Nuevo Testamento, el perdón viene volviendo a ver al pasado. ¿A dónde? A la cruz de Cristo. Entonces el Señor nos perdona, Dios nos perdona, nos da ese regalo de perdón, no sin que nadie haya pagado. Es que Jesús pagó el precio. Y por eso pudo pasar, y ponga atención a esta palabra, pues dice, a causa de haber pasado por alto, oiga, imagínense lo que Dios tuvo que pasar. Todas las ofensas las pasó por alto. La Biblia dice que nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, pasar por alto la ofensa. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Por qué dice en su paciencia? ¿Cuándo es que a usted le tienen que decir, sé paciente? ¿Cuándo? Cuando estamos enojados, cuando estamos desesperados, cuando estamos abatidos. Cálmate, tener paciencia. Entonces Dios en cada pecado es una ofensa, brother. Y Dios ha tenido ¿el qué? Paciencia. Por eso es que la Biblia dice que la misericordia de Dios es ¿qué? Cada mañana nueva. ¿Por qué? Porque se gasta. No se la vaya a echar un día, bro, y se vaya a pasar. Porque mire, con todo y la sangre de Cristo, el que nos pasen cosas a nosotros no es injusto. Lo merecemos, brother. ¿Está conmigo? Lo merecemos. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios una y otra y otra y otra vez. Entonces, ya los veo aburridos o afligidos, yo no sé. Entonces dice, en su paciencia los pecados pasados, versículo 26. Por eso es que dice que Dios veía en el Antiguo Testamento al futuro y Dios ve en el presente al pasado. Dice, con la mira de manifestar, ¿cuándo? En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, oiga esto, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y entonces Dios nos puede perdonar, siendo el juez justo, nos puede perdonar,
pero la ofensa se pagó en Jesucristo. Y entonces, al ser pagado en Jesucristo, Dios ahora nos justifica, nos llama justos. Y sinónimo de justificación es salvación. Y por eso es que dice, y hasta aquí vamos a llegar al versículo 29, el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice ahí? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amados hermanos, miren, realmente este regalo que Dios nos ha dado, si bien es cierto nosotros lo recibimos gratis, pero el regalo tenía todo menos gratuidad. No fue gratis. Alguien pagó el precio y lo pagó quien no lo debía. Lo pagó, mis queridos hermanos, quien era el santo, el limpio y el todopoderoso. Busque, para terminar, Isaías 53. Con esto terminamos. Para que entienda, amados hermanos, no para que entienda, sino que para poner el sello a esto. Amados, mire, a mí la carta de a los romanos es una carta que me encanta tanto. Es una carta que me dio el conocimiento de que yo he sido perdonado de verdad. Isaías, capítulo 53, por favor. Versículos del 1 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Ahí está en las pantallas si no lo encuentra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga esto, el brazo de Jehová quiere decir el castigo de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, Jesucristo no fue como lo pintan, hermoso, no era su belleza, era su palabra y sus milagros. Y después dice, oiga esto, 3, despreciado. Aquí está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Despreciado, ¿y qué dice ahí? Desechado. Mire, fue despreciado por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y desechado entre los hombres, oiga esto, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acuérdese que está hablando un judío, por eso es que habla de él que lo despreció. Y después dice el 4, ciertamente llevó, oiga esto, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, oiga esto, mire esta palabra, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Amados, es increíble, pues. Eso se escribió en el Antiguo Testamento hablando de Cristo. Isaías pudo ver su redención en Jesucristo. Probablemente no lo comprendió por completo. Pero nosotros que tenemos la luz completa, podemos darnos cuenta. Amados, realmente este regalo que usted y yo hemos recibido, el regalo del perdón, no ha sido algo fácil. No podía ser fácil. No debía ser fácil. Debía ser pagada la ofensa. Y por usted, por mí,
por cada uno de los que hemos pecado y hemos creído en Él, vino Jesucristo y murió por nosotros. Herido fue por usted. Herido fue por mí. El Padre tomó todos mis pecados y los puso sobre Él. La Biblia dice, el Antiguo Testamento dice, maldito es el que es colgado en un madero. O sea que Jesús llevó la maldición que era para usted y la maldición que era para mí. Así es como ahora nosotros podemos recibir el perdón y con el perdón la salvación y con la salvación las promesas que Dios tiene para sus hijos, en lugar de mandarnos al infierno. El Señor, después de habernos justificado, nos ha tomado como hijos, de tal manera que donde usted se encuentre, usted ya no es una persona sin padre. Usted es hijo de Dios. Y usted y yo podemos descansar en todas y cada una de las promesas. Y sabemos que las va a cumplir, porque si pudo cumplir, oiga esto, si pudo cumplir el precio por el pecado por mí, siendo yo un inmundo pecador, si pudo Él pagar el precio, ¿cómo me va a desamparar ahora que soy su hijo? Usted paga precios grandes por cosas valiosas. No las desprecia, ¿o sí? Hay cosas que todavía estamos pagando y son valiosas. Y usted fue pagado con la vida de Cristo, y por eso, ante los ojos de Dios, usted es, mi querido hermano, un hijo valioso. Amén, iglesia. Pongámonos en pie entonces. Pasen por favor, muchachos. Oh buen Dios y Padre nuestro, el predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.